Yo soy Jarenon Altine, voy a hablar de los principios de la intervención financiera y los órganos que se involucran en la intermediación financiera y cambiaría la intermediación y los órganos que se involucran en el sistema financiero y la intermediación. La función de intervención que realizan las instituciones nacionales de crédito, organismos auxiliares, instituciones nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades legalmente autorizadas para constituirse como medios de enlace entre el acredita de un financiamiento y el acreditado, obteniendo una comisión por su labor de consultar los créditos en los mercados de dineros nacionales e internacionales. El Banco de México es la única institución que puede emitir moneda nacional para que se realicen todas las transacciones. En la economía, México es uno de los pocos países que fabrican sus propios billetes y monedas. Para eso existen las fábricas de billetes y la casa de moneda de acuerdo a nuestro marco jurídico fundamento constitucional. El artículo 28 de la Constitución mexicana tutela el poder adquisitivo de la moneda, regulando los cambios, la intermediación y los sistemas financieros y el marco jurídico regulatorio. La ley de instituciones de crédito, en general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, ley general de títulos y operaciones de crédito, ley de Banco de México, ley general de instituciones de fianzas, ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros y ley sobre el contrato de seguro, ley sobre el mercado de valores, ley de inversión extranjera, ley de los sistemas de ahorro para el retiro, ley para regular las agrupaciones financieras, ley de sociedades, ley de inversión, ley monetaria de los Estados Unidos mexicanos, ley de concursos mercantiles, ley de ahorro y crédito popular, ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, ley orgánica de cada una de las ciudades nacionales de créditos, diversos reglamentos circulares y acuerdos dictados por autoridades administrativas federales. El sistema financiero mexicano puede definirse como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión y el ahorro. Dentro del marco legal que corresponde en territorio más dentro de las autoridades financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran los descentralizados y los desconcentrados. Como descentralizados se encuentra el IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, y la conducente. Los desconcentrados, la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las organizaciones auxiliares. Formalmente, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, concluyendo que la Ley de Instituciones de Crédito vigente establece que el sistema bancario mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que realizan actividades financieras, así como los organismos
regulatorios bancarios, dejando como referencias algunas partes para poder consultar y seguir contribuyendo a nuestro sistema global financiero de este país.